Hablábamos recién de la preocupación que está generando la situación epidemiológica y el riesgo de que estas medidas de cuidado y de control más incipientes puedan derivar después, si no se controla la situación sanitaria, en otro tipo de restricciones que puedan afectar la incipiente recuperación de la actividad económica en varios sectores. Y, por ejemplo, lo veíamos aquí el Centro Empresario, Industrial y de Servicios reclamando durante el fin de semana que se tomen medidas tanto desde el punto de vista de la responsabilidad individual como desde los estados para evitar que las cifras de contagio crezcan y se pueda derivar después en una parálisis de la economía como la que vimos el año pasado. Estamos en comunicación por Zoom con Hércole Felipa, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba. ¿Qué tal, Hércole? ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto en saludarte a vos, a todo tu equipo y a toda tu audiencia. Igualmente, Hércole. Bueno, ¿cómo ves este momento, no? Con restricciones no con restricciones, sino con algunas medidas para evitar que siga creciendo el número de contagios. ¿Les preocupa desde la industria que la situación sanitaria pueda derivar en un cuadro similar al del año pasado? Sí, indudablemente, la verdad que nosotros vemos con mucha preocupación y además hacemos un llamado a la población en general a acentuar todas las medidas de prevención, porque de hecho ha quedado demostrado a lo largo de todo este tiempo que no hubo prácticamente casos de contagios en las industrias donde venimos aplicando una serie de protocolos, en algunos casos mucho antes de la pandemia, fundamentalmente en donde se fabrican alimentos, en donde ya hay protocolos que son propios de la producción de este tipo de bienes. Entonces, con lo cual también demuestra de que si se toman medidas básicas de prevención, es menos probable de que existan contagios masivos. Pero obviamente nosotros podemos trabajar sobre protocolos en los lugares de trabajo, pero no podemos estar controlando lo que hacen las personas fuera de su lugar de trabajo. Por eso la importancia de actuar con responsabilidad, porque dependemos de todas estas cuestiones y de todos. Pensar que tenemos familiares, que tenemos padres, que tenemos tíos, que tenemos amigos, que por ahí muchas veces las personas más jóvenes, porque tienen menos riesgo, no lo tienen en cuenta, pero que también son vectores del virus y que pueden contagiar muy fácilmente. Entonces, ante una situación económica muy golpeada, si las restricciones vuelven, indudablemente que a la difícil situación que hoy estamos atravesando, una restricción mayor la agravaría. Y además también tener en consecuencia no solamente la cuestión estrictamente económico-laboral, sino la cuestión humana. Digo, me parece que ya se ha llevado esta pandemia demasiadas vidas como para que andemos asumiendo riesgos innecesarios. Hércole, ¿y cómo está la realidad de la industria? La Unión Industrial de Córdoba generó mucho ruido a nivel nacional cuando emitió un comunicado advirtiendo que algunas medidas que ha tomado el gobierno para intensificar los controles ante el aumento de precios lo que afectan es la libertad de empresa y complican un panorama ya de por sí bastante complejo. ¿Cómo siguió esa situación después incluso de la respuesta del ministro Culfas? Sí, la verdad es que nosotros entendimos de que eh, ameritaba expresarnos públicamente esa resolución del gobierno en donde obliga a las empresas a brindar determinada información porque es un paso más de la intromisión del Estado hacia las empresas, pero por sobre todas las cosas no se resuelve lo que se quiere resolver, sino muy por el contrario. Si no entendemos que el problema inflacionario hay diversos causales y que los precios son una consecuencia y no una causa de lo que genera inflación, más allá de que, si bien yo no lo comparto como esquema de control de inflación, también entiendo que a veces es necesario y de manera totalmente coyuntural la aplicación de estas medidas, pero que han demostrado a lo largo del tiempo y de manera sistemática
que no dan ningún resultado. El problema de la inflación hoy tiene que ver con aspectos, con los desajustes fundamentalmente que existen en la macroeconomía. Entonces, si no abordamos estos desajustes que existen en la macroeconomía, difícilmente podamos controlar la inflación con medidas antiempresas y que si de alguna manera alguien muy remotamente esté pensando en venir a invertir en la Argentina, indudablemente que con este tipo de medidas lo terminamos ahuyentando. En un momento en que realmente es tan necesario tener inversiones, tener empresas que produzcan y que exporten. Todas estas cosas atentan contra el buen clima de negocios que hoy necesita nuestro país. Hércole, ¿es realista a esta altura, ya viendo cómo ha arrancado el año, la meta del 29% de inflación que planteó el gobierno? No, indudablemente creo que no. Es más, yo diría de que en el momento en que fue planteada ya era una meta demasiado corta. Imagínense que llevamos 2 meses ya con controles oficiales, más marzo que va a estar muy parecido, y ya estamos prácticamente al 40% de la meta anual en 3 meses. Entonces, ya haber transcurrido 90 días del año y pensar en una meta del 29%, yo diría de que es totalmente irreal. El principal inconveniente está en los alimentos. ¿Por qué aumentan tanto? Porque por un lado las empresas sostienen que en realidad los precios están atrasados y por el otro, para la gente, se le hace muy difícil llegar para comprar los alimentos a los precios a los que están, ¿no? Bueno, ese es el tema. El problema no es que los alimentos estén caros, sino que el poder adquisitivo de la gente es lo que ha quedado atrasado. Por ahí cuando se dijo de que los alimentos en la Argentina eran caros y se pusieron algunas comparaciones de la carne o de otros productos, y es totalmente demostrable cuánto cuesta un kilo de carne en cualquier parte del mundo y cuánto cuesta en la Argentina, e indudablemente que en términos de moneda constante es muchísimo más barato en la Argentina, y así podríamos poner miles de ejemplos. Lo que pasa que el poder adquisitivo de la gente en Argentina ha quedado desfasado, y hoy poder acceder a los alimentos es mucho más difícil. Y estas medidas que se toman indudablemente que no ayudan a que haya más producción. La única forma de que no los alimentos, cualquier bien sea más barato es que haya una más oferta en el mercado. Y en la medida que la oferta de productos empiece a disminuir, indudablemente que van a ser más caros. Y cuando se habla de desabastecimientos de algunos productos, incluso con las sanciones a algunas empresas, no es que en realidad hubo desabastecimiento, sino que comparado los meses de noviembre contra febrero, había una menor oferta. Dentro de esas 6 empresas que fueron sancionadas, había 2 empresas lácteas. Y pretender que un producto lácteo tenga la misma oferta en febrero que en noviembre es tener un desconocimiento pleno del sector, cuando sabemos que esta actividad, o sea, la actividad láctea, tiene una estacionalidad muy marcada y que precisamente los meses de febrero, marzo y abril son los meses de mínima producción. Entonces, todo ese tipo de medidas, indudablemente que no solamente ahuyentan las nuevas inversiones que puedan generarse, ahuyentan las inversiones de los que ya estamos y que decimos, che, antes de invertir o endeudarnos en créditos para hacer inversiones, bueno, esperemos hasta que haya un mejor clima de negocios en donde haya más seguridad jurídica, más previsibilidad, y no esta situación donde se persigue a los empresarios como si fuesen delincuentes. Contacto con mensaje directo, ha sido un gusto. El gusto ha sido mío, a disposición para lo que necesiten. Igualmente, muy buenas tardes. Hércole Felipa, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, dando un panorama de lo que ocurre precisamente en la industria, de la preocupación que existe por la situación sanitaria y la perspectiva de que se puedan tomar nuevamente medidas restrictivas que compliquen la situación, y la incipiente recuperación de la actividad a niveles prepandémicos. Vamos